todo sepa, listo. ¿Cómo les fue con la práctica 2? No he mirado quiénes la subieron y quiénes no la subieron, pero di unas tutorías independientes a quienes me las pidieron y vi que avanzaron, pues, muy bien. O sea, avanzaron bien las personas que me compartieron parte del trabajo que llevaban haciendo. Entonces voy a entrar justo en este momento, les voy a compartir por acá mi pantalla. Entonces vamos a entrar por aquí al aula virtual de nosotros. Voy a mirar cómo les fue. Quisiera que me contaran antes de entrar, ¿subieron el trabajo o no subieron la partecita que hicieron? Muestren a ver. Sí, profe. Vamos a ver, aquí ya voy a ver qué ha pasado por aquí. Segundo corte. Profe, yo sí subí el trabajo, pero digamos, yo lo hice hasta el punto 13, o sea, desde el 14 al 18, pues obviamente lo intenté hacer, pero como que sentía que no me estaba quedando bien, entonces como que preferí dejarlo hasta ahí, subirlo y pues hoy de pronto aclarar pues Las las dudas, dudas. porque si no, para subirlo mal, prefiero no. Sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno, Claudia, yo vi un mensaje que tú me mandaste a mi Sí, correo. profe, yo te lo envié por correo porque no me dejaba subir el archivo, que era muy Sí. pesado. Entonces te También lo por mandé por correo. exactamente. Sí, ayer mandaron un informe por los del Centro de Educación Virtual diciendo que, que estaban modificando la página, entonces de pronto no te dejó subir por eso, estaba presentando problemas por eso. Bueno, por acá está el de Valentina. Yo con Valentina hablo por WhatsApp, hablo por aquí, pero nunca la había visto. Aquí estoy viendo a Valentina, nunca te había visto, Valentina. Bueno, La próxima prendo cámara, profe. sí, porque yo aquí estoy en el anonimato completo. Por aquí Camila y Juan Pablo también lo subió. Bueno, muy bien, listo. Entonces, el objetivo pues es tal cual como, no, como lo que más o menos la idea que nos había compartido Camila. Ella dijo, bueno, yo no lo terminé, pero subí unas cuantas cositas que hice y pues digamos que ese era el objetivo, ¿sí? No decir como no supe hacer nada, no entendí nada, entonces no hago nada, no, sino que yo viera en qué medida ustedes habían pues intentado terminar la práctica y no interesaba si estaba bien o si estaba mal. O sea, lo importante es que ustedes hubieran tenido como el primer acercamiento a la guía PDF y hubieran trabajado con las herramientas de análisis de datos de Excel, que aquí estaban pues explícitas de cómo las activábamos, cómo funcionaban y en ese sentido ustedes fueron eh, practicando y conociendo cuáles son las herramientas que nos brinda Office y concretamente el paquete de análisis de datos de Excel para hacer estadísticas descriptivas de medidas de tendencia central, de posición, que es lo que hemos visto hasta ahora. Vimos la manera de crear histogramas de una manera sencilla, sin necesidad de empezar nosotros como lo hacíamos rutinariamente en el primer corte, que aquí les voy a mostrar cómo era que lo hacíamos en el primer corte. Nosotros dijimos, bueno, primero tengo que encontrar cuántos intervalos voy a crear y después de saber cuántos intervalos voy a crear, entonces tengo que mirar cuál es el ancho del intervalo, por aquí está, ¿sí? Entonces que mirábamos cuál era el límite inferior, ay, no es este, el límite inferior, el límite superior, eso lo hacíamos para entender concretamente de cómo surgía un histograma de frecuencias y en qué consistía, pero nos damos cuenta que hacer un histograma de frecuencias es cuestión de uno simplemente saber manejar la herramienta con la que cuenta. O sea, ya vimos que salía con un solo clic hacer un histograma y no hay necesidad de buscar ancho, distancia, número de intervalo, máximo, mínimo, que era como lo trabajamos en el primer corte. Sin embargo, ese ejercicio que hacíamos en el primer corte era supremamente valioso porque les ayudaba a ustedes a entender como tal en qué consistía un análisis de distribución de frecuencias para datos cuantitativos. Entonces, fíjense que en la medida en que nosotros vamos contando con herramientas o con software estadísticos o con programas que nos permiten sacar los histogramas, las medidas de tendencia central, de posición, graficar sencillito, hacer conteos, en la medida en que las máquinas y la tecnología nos va facilitando cada vez más eso, nosotros como profesionales tenemos que tener un plus adicional. Entonces, yo le puedo dar a una persona un manual de cómo sacar un histograma de frecuencias en Excel. Y esa persona, usando el manual que yo le dé, lo saca. Pero entonces, miren que esas cositas las hace, son muy básicas y se las aprende a hacer cualquier persona. ¿Cuál es el plus de ustedes como profesionales? Que efectivamente tienen que darle una interpretación a esos datos, tienen que darle una interpretación a ese histograma, que significa que me dice un promedio, una mediana, una moda. Y yo voy entendiendo que esas herramientas tecnológicas lo que hacen es facilitarme el trabajo, ¿sí? Más no interpretar por mí,
que es el objetivo que buscamos con esta práctica 2, interpretar, ¿sí? Entonces, lo que vamos en la clase de hoy es que la vamos a solucionar hasta la partecita que alcancemos para que ustedes vean qué les quedó bien, qué les quedó mal y lo vayan modificando directamente en sus bases, ¿sí? Ahora, de pronto hay cositas que en sus trabajos, de pronto hay cositas que no pueden modificar actualmente, sino que tienen que tomarse un poquito de tiempo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a resolver toda la práctica y el objetivo es que ustedes miren qué les quedó bien y qué les quedó mal. Ahora, si en algún momento se van quedando en un punto, entonces dejan ese puntico ahí porque igual el video va a quedar registrado. Dejan ese puntico ahí y siguen con la explicación y siguen y siguen y siguen. Y cuando ya hayamos terminado todo, entonces ustedes saben qué les quedó mal y qué deben mejorar para la próxima entrega de la práctica. ¿Sí? Pero entonces el objetivo es que mientras yo voy explicando cómo se solucionaba la práctica, ustedes simplemente verifican si está bien, si está mal y qué tienen que cambiar. Y si se demora el cambio que tienen que hacer, entonces dejan eso ahí y continúan y continúan y continúan poniendo atención para que no se pierdan. ¿Listo? Bueno, entonces la clase pasada terminamos hasta acá, hasta a la organización de la base, ¿sí? Dijimos, durante esta práctica trabajaremos solo con los municipios de Apartado, Bogotá, Buenaventura, Cartagena de Indias y Medellín. Vamos a filtrar la información de los municipios mencionados y la llevamos a una nueva pestaña que denominaremos base. Mantenemos la pestaña Prueba Saber Total Nacional. Hasta aquí fue que llegamos, ¿sí? Y en ese sentido estaba por aquí, o sea, estaba hasta esta, ay, voy a quitar esto como aquí, estaba hasta esta partecita. Entonces tenemos ¿dónde está mi base? Que se me hizo, base, aquí. Entonces teníamos el total nacional, una hoja de respuestas y una base. Ya nos dimos cuenta que en la medida que íbamos avanzando nos salían más y más y más hojitas. ¿Listo? Entonces decíamos, una vez preparada la base, vamos a contestar las preguntas 1 a las 7 en la hoja de respuestas de Excel. ¿Listo? ¿Y cuáles eran esas preguntas? Entonces vamos a la hoja de respuestas, era la primera parte y como tal se basaba principalmente en el trabajo con las tablas dinámicas. Entonces, la primera pregunta era, número de instituciones educativas que presentaron la prueba. Entonces, vengan, yo voy a llevarme esta hoja de respuestas para aquí, para acá, y voy a poner la base por aquí, que son los dos elementos iniciales que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, yo cómo hacía para crear esta tabla dinámica de tal forma que me dijera cuál había sido el número de IES. IES es Institución Educativa Institución Educativa Superior, ¿listo? IES. Caquiga, IES es Institución Educativa Superior. Ah, pero son colegios, no son superiores. Entonces, número de IES que presentaron la prueba de instituciones. Entonces, en Apartado, ¿cuántas? En Bogotá, ¿cuántas? En Buenaventura, Cartagena y Medellín. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues, insertar una tabla dinámica. Tomábamos aquí, seleccionábamos, insertar tabla dinámica. ¿Listo? Y le decíamos, bueno, tal cual como está puesto aquí, yo aquí les puse el formato justamente para que ustedes acoplaran sus respuestas a este formato, ¿sí? Entonces, simplemente teníamos que poner aquí, por ejemplo, ciudad, la ciudad, y como ya habíamos filtrado, hicimos la tabla dinámica a partir de la base chiquita, nos salen solamente las 5 que teníamos ahí seleccionadas. Poníamos ciudad en filas y por aquí poníamos ciudad otra vez en valores. Y él me decía, ¿cuántas instituciones educativas hay registradas en apartado? Bien, ¿qué es lo que él está haciendo en esta oportunidad de aquí? Él me dice cuenta de ciudad. Entonces, hagan de cuenta que lo que él hace es que me filtra, por ejemplo, cuántas hay de apartado, ¿listo? Y él realiza el conteo de cuántas observaciones hay dentro, hay con esta etiqueta de apartado. Y él me dice, hay 29 registros. Entonces, hay 29 colegios a los cuales se les asoció, que estaban desarrollando, bueno, se les asoció la ciudad de Apartado, el municipio de Apartado. Entonces, son 29. En Bogotá, ¿cuántas? 1.284. En Buenaventura, 126. En Cartagena, 238. En Medellín, 341. ¿Sí? Entonces, aquí venían estando esas. Esa era la primera parte, un conteo inicial de los datos. ¿Sí? Igual si yo filtraba, por ejemplo, por aquí en la base, yo le digo, no me muestres apartados, sino que muéstrame Bogotá. Entonces, otra vez yo contaba cuántos registros había de Bogotá y él me dice 1.284. Este conteo de mirar cuántas observaciones tienen determinada etiqueta asociada, Bogotá, Apartado, Medellín, Buenaventura,
Este primer conteo es lo que me hace esta tabla dinámica cuando yo le pongo aquí en ciudad, en filas, perdón, la ciudad, y en valores que me haga un conteo de ciudad. Esto es lo primero que él hace. Entonces, esta vendría siendo nuestra primera respuesta. Ahora, la segunda decía, ¿cuál fue el total de participantes? Entonces, si nosotros íbamos a nuestra base de datos, nos dábamos cuenta, vamos a borrar este filtro, nos dábamos cuenta que por aquí había justamente una variable que se llamaba participantes, ¿sí? Entonces, si yo filtraba nuevamente por apartado, y aquí es una observación que les quiero hacer porque sé que varias cometieron este error. Si yo filtraba solamente por apartado y yo decía, bueno, cuéntame cuántos tienen participantes, y yo miraba aquí, el recuento me salía 29. Pero estos 29 no es lo que yo necesito, porque estos 29, ¿qué es lo que me están indicando? Que hay 29 registros asociados en la columna participantes para los que tienen la etiqueta de apartado. Entonces, si yo tengo en cuenta, si yo conozco mi base, yo sé que este 88 es el número de participantes que presentaron la prueba en la institución educativa Madre Laura, que estaba en la ciudad, que era del sector, y en el sector público, y que estaba en apartado ubicada, ¿sí? Entonces, este 82 eran los de este colegio. 28 eran los del Instituto Educativo, no sé qué sea R, Churido Pueblo. ¿Qué? Churido Pueblo. Bueno, ya, en rural, debe ser. Institución Educativa Rural Churido Pueblo. Hacia aquí sí que es rural y que es pública. Entonces digo, ok, 28 presentaron en este colegio. 37 presentaron en la Institución Educativa Rural El Mariano, sede principal. Ok, entonces yo qué necesitaba, qué es lo que yo necesitaba analizar. Yo filtraba, por ejemplo, por apartado, es el análisis que hace la tabla dinámica, ¿no? Les estoy explicando cuál es el análisis que hace la tabla dinámica, pero esto sale mucho más sencillo. Entonces ya voy a ese otro paso más sencillo. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que yo necesito? Sumar. Si yo voy sumando, me van saliendo la totalidad de niños que presentaron la prueba en cada institución educativa. Entonces, lo que yo necesito pedirle a mi tabla dinámica es que me realice la sumatoria de la columna participantes. ¿Asociadas a quién? A apartado. Quiero que me sume esta columna porque son el número de participantes por cada colegio que está ubicado en apartado. Entonces, aquí, ¿cómo hacía yo en mi base de datos? ¿Sí? Entonces, ya no ponía ciudad, porque la ciudad no podía pedirle suma de ciudad, porque ciudad está asociada a apartado Bogotá, Medellín, entonces yo introducía participantes, ¿sí? Entonces yo introducía participantes por aquí, ¿listo? Y bueno, yo lo tengo configurado para que me salga en suma, pero me imagino que a ustedes les salía así, recuento. Cuando ustedes le decían recuento, él les arrojaba las mismas respuestas que anteriormente. Bien, 29, 1284, 126, las mismas que teníamos acá en el primer punto. ¿Pero por qué? Porque le está contando cuántos registros aparecen asociados a apartado, pero no los está sumando, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo borrara, por ejemplo, este 88, él me diría que tengo ya no 29 registros, sino 28, si yo borrara este 88. ¿Sí? Porque él está haciendo un conteo de cuántas observaciones hay asociadas. Pero en esta oportunidad, yo ya les dije, ellos la suma de la columna de participantes. Entonces me dice, bueno, tú tienes aquí tu columna de participantes, dime qué quieres que yo haga. Entonces yo vengo acá y me paro en esta flechita que está apuntando hacia abajo y le digo configuración de campo de valor. ¿Listo? Y le voy a decir por aquí mostrar valores como. No, mentira. En resumir valores por. Porque mostrar valores como es porcentaje total de filas, de columnas, no sé qué. En cambio, resumir valores por, me dice, ¿quieres que te halle la suma de la columna o quieres que te halle un promedio de la columna? ¿O quieres que te averigüe cuál es el dato máximo asociado a apartado, a Bogotá, a Buenaventura, a Cartagena de Indias o el mínimo? ¿O quieres que te opere productos? O sea, hay muchas cosas. ¿O quieres que te halle la desviación estándar, que es un tema que veremos en la próxima clase? ¿O la varianza? ¿Qué quieres? Yo le digo, no, mira, muchas gracias por todas las opciones, pero yo quiero una simple suma. Y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué está pasando? Él me está sumando estas columnas asociadas a cada uno por ciudades. Entonces, en Bogotá, hagan de cuenta que él filtra por Bogotá y me suma la totalidad de participantes que hubo en Bogotá. Y me salen 64.242 personas, que es el valor que viene aquí, que ponemos aquí, y es el valor que nos reporta en la tabla dinámica también. ¿Sí? Entonces, esa partecita era importante tenerla en cuenta en este segundo punto. El tercer punto decía, ¿qué porcentaje de instituciones públicas y privadas hay por municipio? Entonces aquí la pregunta era,
del 100% de las ciudades, perdón, del 100% de las instituciones que se encuentran ubicadas en apartado, qué porcentaje son privadas, qué porcentaje son públicas. Del 100% de las que hay en Bogotá, qué porcentaje son privadas y qué porcentaje son públicas. Entonces yo aquí a ustedes les acomodé tal cual como debíamos tener el formato de la tabla dinámica, ¿sí? Puede que unos se hayan enredado y hayan puesto, por ejemplo, la ciudad en las columnas y el sector en las filas. Entonces les dieron los mismos resultados, se acomodaron bien los datos, pero la idea era que utilizáramos este formato que venimos trabajando aquí. Entonces, este formato de tabla dinámica, ¿cómo está asociado? Entonces, por ejemplo, acá yo vengo a mi hoja 2 y mantengo la ciudad acá, ¿cierto? Pero en las columnas yo tendría que poner entonces el sector, ¿sí? Entonces pongo el sector aquí y se me abren las opciones. Entonces, en sector las opciones son privado o público. Y aquí tienes tus ciudades. Y yo iba a mi hoja de respuestas y aquí estaba privado y público, entonces simplemente tenía que copiar y pegar. Ahora, aquí en valores no podía dejar como suma de participantes, ¿no? Aquí entonces como queremos hacer un conteo de cuántas instituciones hay por ciudad en cada uno de los sectores, pues podemos introducir tanto ciudad como sector acá. Entonces yo voy a poner ciudad, por ejemplo. ¿Listo? Y él me lo muestra como un conteo, como una cuenta de observaciones, ¿sí? Entonces, yo en el primer punto ya sé que en apartado hay 29 instituciones y en Medellín, por ejemplo, 341. Mi tabla dinámica me está diciendo que en total, aquí en las sumas verticales en apartado tengo 29 y en Medellín 341. Pero ¿qué está pasando? Él me está mostrando de estas instituciones que tengo acá, cuáles están ubicando, cuántas se ubican en el sector privado y cuántas en el sector público por cada uno de los municipios. Pero la pregunta no se queda ahí porque la respuesta me dice, ¿qué porcentaje? ¿Listo? ¿Qué porcentaje de instituciones públicas y privadas hay por municipio? Entonces, yo quiero conocer el porcentaje de este 100%, el porcentaje que son privadas, el porcentaje que son públicas. Entonces, aquí en mi tabla dinámica, ¿quién me va a decir? Yo anoto, yo pongo para la participación. Voy a poner por acá. Entonces, pongamos, esto es de 21 de abril. 21 de abril, listo, perfecto. Entonces, si yo quiero conocer qué porcentaje de estas 29 son públicas y qué porcentaje son privadas, le tengo que pedir. Y alcen la manito para yo ver a quién le doy la palabra y mantener así organizada la clase. Entonces, ¿qué le tengo que pedir? ¿Porcentaje del total de filas o porcentaje del total de columnas? Entonces, ya miro por aquí quién alzó la manito. Espérense porque no veo. Ah, es que bajé esto. ¿Verdad que bajé esto? ¿Cómo hago ahora para bajarlo? Espérenme un segundito. Entonces, por ejemplo, Valentina, ¿qué le tengo que pedir? ¿Porcentaje del total de filas o porcentaje del total de columnas? Si quiero saber qué, profe, el privado. ¿Qué porcentaje son públicas y qué porcentaje privadas? Ah, Así, entonces es de filas. de filas, exactamente. Muy bien, Valentina. Entonces yo le decía, bueno, dime el porcentaje del total de filas, ¿sí? Entonces ya me sale aquí un 100% de apartado Bogotá, Buenaventura, y me muestra cómo se están dividiendo ese 100% entre privado y público. Entonces, ¿yo qué puedo empezar a evidenciar aquí? Entonces, yo copiaba esto, lo copio y lo llevo a mi hoja de respuestas. Entonces, ¿qué estaba empezando a evidenciar yo, por ejemplo? Espérense que yo no tengo por aquí, así aquí están las notas. Entonces, ¿qué puedo empezar a evidenciar yo? Yo digo, bueno, en apartado está predominando el sector público. O sea, en este sector de apartado ya me di cuenta que es el municipio con el menor número de instituciones educativas. ¿Dónde? Por aquí arriba, 29, ¿sí? Que presentaron la prueba. Ahora, de estas 29, la mayoría son del sector público. O sea, es el gobierno el que está haciendo presencia en cuanto a prestar la educación en el municipio de apartado. En cambio, en Bogotá es el municipio donde existe el mayor número de instituciones educativas y la mayoría de ellas, el 71%, son privadas, son de carácter privado. Igual en Buenaventura, igual en Cartagena. Entonces, Bogotá, Buenaventura y Cartagena están prestando el servicio porque es un servicio, no hay que negarlo, de educación, principalmente el sector privado. Y la parte del sector público es más pequeña en estas tres ciudades. En cambio, en apartado y en Medellín,
La mayoría de instituciones educativas que presentaron la prueba en este momento, en este periodo, fueron públicas. ¿Sí? Entonces, públicos, 69% en apartado, y en Medellín el 60%. Esa era una primera interpretación. Y evidentemente, si nosotros sumábamos esto, si sumábamos, esto pues nos daba el 100%. ¿Sí? Uy, me faltó una. 100%. ¿Listo? Y así era. Ahora, en el punto 3 venía como acompañado con esto que decía, inserte aquí un gráfico que exprese la tabla de contingencia anterior. Entonces yo insertaba mi gráfico y yo en mi caso inserté, digamos que unas columnas, ¿sí? Pero si ustedes si quieren insertar barras acostadas verticales, pues está perfecto, ¿sí? Entonces no se valía, por ejemplo, un diagrama de torta, porque un diagrama de torta es básicamente para una sola variable, porque me muestra de un 100% cómo se distribuye ese 100% entre sus diferentes posibilidades. Si hubiera querido insertar una torta en esta oportunidad, hubiera tenido que hacer una torta por cada municipio. Entonces, ¿qué apartado? Entonces, insertar, y entonces esta torta, y entonces apartado, y entonces aquí pongo la otra, y entonces ese no era el objetivo, porque entonces no cumplíamos, nos llenábamos de gráficos, y la idea era expresar en un solo gráfico lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, era o uno de columnas, como este, o uno de barras acostadas, ¿listo? Bueno, importante no olvidar poner la leyenda. La leyenda, ¿quién es? Este valor de aquí, que me informa quiénes se asocian a qué tipo, a qué dominio de la variable. Entonces el moradito ya sé que son privados, el fucsia ya sé que son públicos, y aquí es importante añadir, por ejemplo, los porcentajes que se corresponden para enriquecer un poco más el gráfico, ¿sí? Que sea un poquito más claro para el espectador que lo esté viendo. Y el título, no olvidarlo nunca. ¿Listo? Porcentaje de colegios públicos y privados por ciudad. Entonces, es bien importante eso. Ah, bueno, aquí no les puse una cosita que también molesto que pongamos, y es, por ejemplo, la fuente. Fuente. Entonces, esto podríamos poner que es resultados, por ejemplo. Ah, no. Fuente, ponemos elaboración propia en cuanto lo hicimos nosotros mismos, ¿sí? Elaboración propia, datos, pruebas saber. Prueba saber 2014. Entonces la persona que coja esto dice, bueno, ya sé que el autor del documento que estoy leyendo hizo el gráfico, lo hizo, ¿listo? Pero sacó los datos ¿de dónde? Él los sacó de la base de datos del ICFES de las pruebas saber del año 2014. Entonces, si yo quiero confrontar lo que él hizo o quiero sacar más estadísticas relacionadas con la educación en Colombia, yo ya sé dónde las encuentro porque esta investigación, este investigador me aportó una idea de dónde sacarlos, por ejemplo. Bueno, muy bien. Ahora, cuarta pregunta, decía, ¿qué porcentaje de instituciones urbanas y rurales hay por municipio? Entonces, en esta oportunidad, ya no introducíamos el sector por acá, sino que introducíamos la zona, en las columnas, ¿sí? Entonces, ciudad, y aquí rural o urbano. ¿Listo? Bueno. Felipe Bernal. Dime, profe, cuéntame. Es que no te pregunté cómo te fue con la práctica, que ya le pregunté a tus compañeros, pero como no estabas todo bien o no había podido saber cómo te fue con la práctica. ¿Pero por qué le comentaste de mi práctica? ¿Está mal o qué, profe? No, ya le pregunté a todos. Solo que como tú no estabas, no te pude Ah, ok. preguntar. Ok. Sí, yo le pregunté a Ya. Bien, todos. profe, pues la hice toda. Sí. Ok, pensé que les habías hablado de mi práctica y yo, ¿qué? Así No, no está. no, te estoy preguntando a ti para saber cómo te fue, porque ya escuché los demás, pero como no habías, no te conectaste a... Ah, ok. Profe, bien, digamos que ahí estoy dándome cuenta que tuve unos errorcitos, pero más de interpretación, porque en donde estaban porcentajes, en algunos espacios los dejé en números, pero porque no me di cuenta que porcentaje, pensé que representaban era la cantidad. Entonces, de pronto, pues, no sé si va a pasar la oportunidad como de corregir esas cositas, porque de avanzando para ver si falla en algo más. Ok, listo. No es por nada, no he mirado. De hecho, les dije a tus compañeros que no había mirado ninguna práctica, solo que no sabía no sabía cómo te había ido. Bueno, solo era eso, listo. Entonces, aquí me Dale. están, uy, bueno, esto les pasó también que, ¿qué hice? Cuando ustedes le dan doble clic, voy a eliminar esto, a la tabla dinámica, por ejemplo,
le dan doble clic, le dan aquí, él les abre una hoja de cálculo con la información contenida en la tabla dinámica. ¿Listo? En donde ustedes hayan cliqueado. Entonces yo cliqué, por ejemplo, en Buenaventura, en público. Yo cliqué acá. Buenaventura, público. ¿Qué es esto? Rural fue. Rural porque cliqué por acá. Por aquí, doble clic. Y él me muestra todo lo que está asociado a ese criterio. Que está en Buenaventura y que sea rural. Entonces se me abrió una hoja por aquí y esto lo elimino porque no me interesa. ¿Listo? Bueno. Ahora, entonces, zona en las columnas. Y volvía en la misma pregunta. ¿Qué porcentaje de instituciones urbanas y rurales hay por municipio? Entonces, del 100% de las que hay en apartado, ¿qué porcentaje es rural y qué porcentaje es urbano? Entonces, yo vengo y pongo aquí en valores otra vez la zona o la ciudad, cualquiera de los dos, porque pues en esta oportunidad da lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí en el total general tengo otra vez el 2018, que son el total de observaciones. Y yo quiero entonces, Claudia, que tenías la manito arriba para darte la oportunidad de participar en esta pregunta. ¿Cuál, aquí qué le pedirías? ¿Porcentaje del total de filas o de columnas? ¿De filas, profe? Exactamente. Espérame aquí un segundo. 20. Aquí. Entonces, Claudia me dice, profe, del total de filas. Sí, así está también, igual que el pasado. ¿Sí? Entonces venimos por aquí, configuración de campo de valor, mostrar valores como porcentaje del total de filas. Y listo, y ella me mostraba, entonces, del 100% que está en el apartado, qué porcentajes son rurales y qué porcentajes son urbanas. Y así yo simplemente copiaba estos valores y me las llevaba a mi tabla. ¿Sí? Entonces, miren esta parte tan interesante. Resulta que apartado Buenaventura y Cartagena, bueno, Cartagena, si aproximáramos esto, por ejemplo, a una cifra, nos dará que tiene el 10% de instituciones en la zona rural. Entonces, apartado Buenaventura y Cartagena son los municipios que tienen el mayor número de instituciones educativas rurales, ¿sí? Ahora, ¿yo qué puedo empezar a concluir de apartado? Pues que apartado, si bien hay la mayoría de las instituciones educativas están en la parte en el casco urbano, si yo me pongo a mirar qué porcentaje de los colegios están en el campo en comparación con los demás municipios, en apartado hay muchos, ¿sí? Y además de todo, tengo que en apartado son rurales y aquí arriba yo ya sabía que en apartado la mayoría eran públicos. Entonces, muy probablemente en el campo, el que está ejerciendo la tarea de brindar la educación, ejerciendo, entre comillas, es el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la mayoría tiene un alto porcentaje rural en comparación con las demás y me imagino que estas rurales no van a ser privadas. Algunas serán privadas, ¿sí? Pero la mayoría yo puedo empezar a intuir que son públicas. ¿Por qué? Porque en apartadores es casi el 70% son públicas. Entonces tocaría, ya empiezo como a hacer conjeturas yo. También, bueno, y la mayoría pues están en la parte urbana. Eso sí, pues no hay como negarlo, no hay como ocultarlo. ¿Dónde están principalmente en la parte urbana? En Bogotá, ¿sí? En Bogotá habrá algunas que estén de pronto un poquito lejitos, ya más hacia la salida, por ejemplo, en Mosquera, que se ubiquen en la parte rural, pero la mayoría están en la ciudad. En Medellín también el 93% en la zona urbana, ¿sí? Ahora, aquí pedíamos grafique la zona de colegios por ciudad. Aquí no le pusimos título, no le pusimos fuente, acuérdense de ponerle fuente, ¿no? Siempre, que yo no se la puse acá, pero bueno, ya se la ponemos ahorita. Entonces, aquí, entonces ponía cada uno de las ciudades, el porcentaje de instituciones urbanas y el porcentaje rural. Entonces, vemos que en casi todas en el gráfico predomina lo urbano y en apartado, pues, es un porcentaje representativo en comparación con las otras ciudades, lo que pasa en apartado, en las instituciones rurales. ¿Listo? Hasta ahí iba esa parte. Ahora, en la pregunta 5 decía, ¿qué nivel socioeconómico predomina en cada municipio? Expresar en porcentajes. Entonces aquí nuevamente me estaban pidiendo en las filas poner a las ciudades en cada uno de los municipios, ¿sí? Y poner en la columna el estrato, o como era tipo establecimiento, nivel socio, ¿sí? Y poner aquí en valores puede ser nivel socio o ciudad, ¿bien?
Entonces, aquí él me lo está mostrando como una suma. Dado el caso, yo quisiera un recuento, ¿sí? Un recuento, para que me haga el conteo de cuántas hay en apartado de estrato 1, en el nivel 2 en apartado cuántas, en el nivel 3, en el nivel 4, etcétera, etcétera, para un total de 29, ¿sí? Entonces, si quiero saber qué porcentaje según municipio hay en cada estrato, pues listo. Entonces, del 100% que hay en apartado, de las 29, ¿qué porcentaje están aquí, aquí, o aquí, o acá? Entonces, nuevamente yo le pedía porcentaje del total de filas. ¿Listo? Y aceptar. Bueno, y aquí ya tenía las respuestas, que son las mismas que puse por acá. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede recordar, por favor, qué categorizaciones le dimos nosotros a 1, 2, 3 y 4? Que no me acuerdo cuál fue cómo fue que les dije que eran estas. 1 es 1 y 2, profe. 1 es 1 y 2, ¿sí? 2 era 3 y Sí. 4, creo que 3 era 4 y 5, no, sí, 3 era 5 y 6 y el 4 era, ay no, creo que no. Profe, era 1 y 2, después era 3, ahí, o sea, ahí va 1 y 2, después era 3, después era 4, después era 5 y 6 y era 9, no sé. Aquí dijimos que 1 y 1 y 2. 2, sí. Aquí dijimos que era El otro 3. 3, En el otro era 4, 4. el otro era 5 y 6, Sí. Y aquí era no sabe. 9 no sabe, eso. No sabe. Exacto. Listo. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿yo qué podía pensar, por ejemplo, de lo que estaba pasando en apartado? ¿Qué estratos predominan en las escuelas educativas de apartado, que son la mayoría que la mayoría están siendo atendidas por el Estado y que hay un porcentaje representativo en el campo? ¿Qué estratos predominan? Predomina el estrato 1, 2 y el 3, ¿sí? Si sumamos estos dos porcentajes, nos da que el 72% de las instituciones que hay en apartado están en los estratos 1, 2 y 3. Y está teniendo un porcentaje representativo de sus instituciones en el campo y además de eso están siendo atendidas por el sector del Estado, por el sector gubernamental. Esas son las conclusiones que yo he tenido hasta ahora sobre apartado, ¿sí? ¿Qué tengo en Bogotá? En Bogotá la mayoría de colegios, según los resultados, son para estratos 5 y 6, que según la categorización del DANE son un estrato alto, ¿sí? En el estrato bajo, supuestamente 5.61. En el estrato medio, en el estrato 4, está el 24%. Entonces, aquí concluyo, para Bogotá, la mayoría de colegios están en la ciudad, la mayoría de colegios son privados, la mayoría de la mayoría de estudiantes que asisten a colegios son estratos 5 y 6, según los resultados, ¿sí? Para el año 2014, que presentaron la prueba. Bien, ahora, en Buenaventura predomina el estrato 3, ¿listo? 34%. En Cartagena predomina el estrato 5 y 6, ¿sí? Y en Cartagena, ¿qué teníamos? Que la mayoría eran, ¿qué? ¿Del Estado? Privadas. En Cartagena la mayoría eran privadas, exactamente, ¿listo? Y en Medellín predominan también el estrato 3, digamos que el estrato 3 y el estrato 4, miren, ahí como que de 34 a 41 no es tan, pues sí hay una diferencia representativa, pero no es tanto como por ejemplo en Cartagena, de 18 a 36%. Y fíjense que en términos de proporcionalidad, Medellín es la que muestra como una repartición no equitativa, pero no una población como tan sesgada hacia los niveles bajos, ni tan enfocada a los niveles altos, ¿sí? Fíjense que Medellín es la que tiene como en cada estrato un conjunto representativo de instituciones. O sea, estrato bajo, 381, son las menores. El estrato 3, el 20.23. En el estrato 4, el 34.31. Y en el 5 y 6, el 41.64. Entonces, fíjense que no es como, por ejemplo, en Bogotá, que en Bogotá sí la mayoría se ubica en este estrato y estos dos se quedan como rezagados con respecto a lo que podría pasar en Medellín. O sea, hay una menor polarización de los estratos de los niños en los colegios, de las familias de los niños en los colegios. Eso es una conclusión importante para lo que respecta a Medellín.
donde la mayoría de colegios son públicos y la mayoría de colegios se ubican en la ciudad. Eso pasa en Medellín. Muy bien. Ahora decíamos, ¿qué porcentaje de instituciones privadas y públicas hay por zona? Entonces, yo ya que tenía que decir, ok, en la zona rural hay un 100% de colegios. Ahora, fíjense que aquí no desagregábamos por ciudades o municipios ni nada de eso, sino que simplemente dijimos, en el campo hay un 100% de instituciones, ¿sí? ¿Cómo se dividen en ser públicas o ser privadas? Entonces, ¿qué objetivo tenía esta pregunta número 6? Mirar si efectivamente el Estado o el sector privado era el que estaba atendiendo el tema de la educación en el campo o no, ¿sí? Entonces, yo venía por aquí y tengo zona en filas y sector en columnas. Entonces, saco todo esto de mi tabla, lo saco y pongo zona en filas por acá, y sector en columnas, y pongo aquí en valores cualquiera de las dos, ¿sí? Ahora, él me está preguntando, ¿qué porcentaje, nuevamente, qué porcentaje de instituciones privadas y públicas hay por zona? Entonces, ¿necesitaba porcentaje del total de filas o de columnas? ¿Quién me alza la manito y nos dice? Cuéntenme a ver. Espérense un momentito. Yesenia, por ejemplo. Por Cuéntame. filas, profe. Por filas, ¿sí? Porque nuevamente tenemos el 100% acá, 87, que es el 100% de instituciones rurales, y 1931, que son las instituciones que están en la ciudad. Y fíjense que aquí ya estamos hablando en términos generalizados, ya no hablamos de cuáles están en apartado, cuáles en Cartagena, cuáles en Medellín, no, ya hablamos en general, ¿sí? Entonces pedíamos porcentaje del total de filas, porcentaje del total de filas y aceptar, listo. Y ya lo teníamos, entonces nos daba esta tablita de aquí, entonces decíamos, el 85% de las instituciones rurales son públicas. Entonces la conjetura que sacamos arriba sí se cumple, ¿sí? Es el Estado, es el gobierno el que está prestando el servicio de la educación a los campesinos, a las veredas, a todas las personas que se encuentran fuera del casco urbano. Y en la zona urbana, pues predomina efectivamente el sector privado, pero no es tanta la diferencia con respecto a lo que pasa en lo rural. Porque, bueno, está bien, en la zona urbana es mayor el sector privado, pero también hay un porcentaje importante para los públicos, el 33%, ¿sí? Importante conclusión. Ahora, por aquí, teníamos el gráfico y tenemos una primera idea. Decimos, en la zona urbana predominan los colegios privados. Ya vimos acá, zona urbana predominan los colegios privados. En la zona rural, los públicos. Y lanzamos una pregunta. ¿Se relacionará, pongamos aquí esto como en futuro, ¿se relacionará esto con el puntaje promedio en el campo y en la ciudad? Esa fue una pregunta que no nos hicimos en la práctica. Nosotros simplemente en la segunda parte que hablábamos de promedios, medianas, todo esto, no miramos cuál era el puntaje en el campo o en la ciudad, sino que miramos simplemente cuál era el puntaje en apartado, cuál era el puntaje promedio en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, en la otra, que cuál era Buenaventura, ¿sí? Pero no nos lanzamos a sacar un promedio para el público y para el privado. Perdón, por zona. Ah, no, sí, espérense. Así puntaje promedio en el campo y en la ciudad. Entonces, si yo sacara, por ejemplo, el puntaje promedio de las escuelas públicas y luego sacara el puntaje promedio de las escuelas privadas, en el campo, mentira. Si yo sacara el puntaje promedio en el campo y sacara luego el puntaje promedio en la ciudad, ¿yo qué esperaría encontrar? Pues, sí, ¿qué conclusión podría sacar a partir de las diferencias que se presenten? Entonces, si les va mejor en la ciudad, eso quiere decir que está influyendo en algo que la mayoría de colegios sean de carácter privado, ¿sí? Y otras muchas más variables que afectan el puntaje de los estudiantes. Ustedes saben que los niños en el campo, según el DANE, empiezan a trabajar a partir de los 10 años. O sea, la población en edad de trabajar para el campo es a partir de los 10 años. Y para la ciudad es a partir de los 12. ¿Por qué? Pues por el tipo de condiciones que tienen los niños en el campo. Son trabajadores agrícolas, son trabajadores familiares,
el excesivo trabajo que hay que hacer en el campo, pues demanda que los niños empiecen a colaborar mucho antes en los oficios de la casa, como también en las labores de agrícolas o agropecuarias. Entonces, entre otras muchas cosas que pueden afectar que el rendimiento en el campo o en la ciudad sean diferentes, también de alguna manera lo estaría afectando el carácter de las instituciones, que sean públicas o que sean privadas. Porque uno diría, no, pues es que es lo mismo, porque si la educación es realmente una herramienta para suprimir las brechas que existen entre el campo y la ciudad, entre los ricos y pobres, por decirlo de alguna manera, uno diría, no, pues da igual estar en un colegio público o en un colegio privado, ¿sí? Pero uno se da cuenta que posiblemente no es así, ¿sí? Que efectivamente en la zona rural el puntaje promedio empieza a ser mucho inferior que en la zona urbana. Y uno dice, ok, en el campo predominan un mundo de problemas coyunturales que hay allá con los campesinos, con el trabajo que tienen que hacer los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Más súmele a eso que es el sector, totalmente el del Estado, el que está prestando este servicio. ¿Y de qué calidad es ese servicio que está prestando? ¿Realmente los profesores llegan hasta los colegios? ¿Realmente los niños tienen los recursos para cruzar un río y llegar a clase? Esas son preguntas que uno se podría hacer, ¿sí? Entonces hagamos, por ejemplo, el ejercicio acá. Hagamos el ejercicio de contrastar el promedio en los colegios que están en el campo y en la ciudad. Entonces dejemos, por ejemplo, aquí zona, solamente la zona en nuestra tabla dinámica, y pongamos aquí en valores el puntaje. Hacémonos con esto. Pongamos el puntaje y digámosle que no nos lo muestre como suma, sino que pidamos de un promedio, porque ya sabemos que él nos puede sacar promedios. Es decir, yo que le estoy pidiendo a mi tabla le estoy pidiendo esto. Mira. Le estoy pidiendo que filtre por la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, filtrame solamente los rurales. Y a toda esta variable que es el puntaje, sácale el promedio. Es lo que le estoy pidiendo. Independientemente está en Bogotá, en apartado, en Medellín, en Cartagena, en la otra, ¿sí? Y lo mismo que le pido, muéstrame los urbanos y sácame el promedio de todos los urbanos, independientemente de dónde estén. Entonces, eso es lo que yo le estoy pidiendo acá. Y ahora fíjense esta respuesta que hemos obtenido. Él me dice, el puntaje promedio de los colegios en el campo es de 276. Las pruebas a ver van de 0 hasta 500. ¿Sí? O sea, el menor puntaje que puedes sacar es 0 y el mejor puntaje que puedes sacar es 500. Y miren el puntaje rural en promedio, ¿cuánto es? 276. O sea, es demasiado poco en comparación o sea, le falta mucho para llegar aunque sea a un 500, ¿sí? En la zona urbana tampoco es que nos vaya de maravilla, porque en promedio el puntaje es de 333. Entonces, esas cositas son importantes. Pero que es importante recalcar que efectivamente las brechas entre los puntajes y los contenidos como tal que podríamos intuir que se están brindando en el campo y en la ciudad, pues es demasiado, ¿sí? Por un lado sacamos 276 en promedio en el campo y en la urbana 333. Entonces, influyen muchas cosas que pasan en el campo, pero también influye que solamente sea el sector público el que está prestando la educación, porque el sector privado tal vez podría llegar a financiar unas escuelas en el sector rural y muy probablemente lo harían mucho mejor que el sector público, porque existe la iniciativa de la empresarialidad, del sector privado, del espíritu de competencia, del afán de rendimiento personal. Entonces, pues sería diferente tal vez las cosas, pero pues no tenemos cómo indagar o llegar más allá en ese tipo de análisis. Eso era el punto 6. ¿Listo? Bueno, ahora, el punto 7. ¿Cuál es? Y era el último ya de las tablas dinámicas. Decía, ¿cuál es el porcentaje de instituciones públicas y privadas por nivel socioeconómico? Entonces decíamos, ok, en el nivel socioeconómico 1 hay un total de 100, bueno, hay 100%, hay un 100% de instituciones. Ahora, ¿qué porcentaje son públicas y qué porcentaje son privadas? Que era una pregunta diferente. Entonces, ¿cómo acomodamos nuestra tabla dinámica? En las filas nosotros poníamos, por ejemplo, el nivel socio, ¿sí? Acá. Y preguntábamos el sector. Entonces ponemos el sector aquí en las columnas. Entonces ponemos sector. Y en valores, pues ponemos nivel socio o sector. En cuanto no necesitamos que sume o que multiplique o que promedie, sino que haga un conteo sencillito, ¿sí? Ahora, ¿yo qué le pido para esta respuesta? Y hacen la manito el que quiera contestar. ¿Porcentaje del total de filas o porcentaje del total de columnas? ¿Cuál es el porcentaje de instituciones públicas y privadas por nivel socioeconómico? Uy, ¿cómo así que ninguno sabe?
¿Cuál es el porcentaje de instituciones públicas y privadas por nivel socioeconómico? Profe, columnas. Columna. Entonces Felipe me dice esto. Voy a hacer lo que tú me dijiste. Muéstrame aquí porcentaje del total de columnas. ¿Sí? Ah, no, profe. Aquí, ¿qué es lo que estamos teniendo? Decimos, del 100% que son privadas a nivel nacional, ¿cómo están, ¿cómo están ubicándose en los diferentes estratos? Entonces, si esta fuera la pregunta, yo diría, la mayoría de escuelas públicas se ubican en el estrato 4, privadas se ubican en el nivel 4. ¿Qué es? El nivel 4 viene siendo, lo que hablamos ahorita, 4 y 5, estratos 4 y 5, de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, del 100% de las privadas, el 75% están en el nivel 4, que es el estrato 4 y 5. ¿Mm? Pero si miramos del 100% de las que son públicas, el 46% se ubican en el estrato 3, o sea, en el nivel 4. Bueno, según esto, ¿cuál era el nivel 3? Era estrato 4, medio, ¿sí? Aquí voy empezando a esto. Entonces, en realidad, lo que necesitamos, ¿qué es, Valentina? Que tienes la manito por ahí arriba. Es por filas, profe. Por filas, exactamente. Y yo me di cuenta en algunos trabajos que vi de ustedes que me ponían como porcentaje del total general. Esto es otra cosa. ¿Listo? ¿Qué me está indicando esto? Él me está indicando del 100% de la totalidad de colegios que hay, qué porcentaje son privadas y están en el estrato 1, el 2.13, del 100%. El 2.13 son privadas y están en el estrato 1. El 2.82 son, perdón, 2.87 son públicas y están en el estrato 1. Y así sucesivamente. Entonces, esto no es como nos dijo Valentina, porcentaje del total de filas. ¿Listo? Entonces ya los tengo. Del 100% que están en el estrato 1, la mayoría son públicas. Del 100% que están en el estrato o en el nivel 2 son públicas, en el estrato 3 son públicas, en el nivel 4 son privadas. Entonces yo empiezo a concluir cosas, yo empiezo a hacer mis propias conjeturas, ¿sí? Yo digo, en la zona urbana predominan los colegios privados, en la zona rural los públicos. ¿Se relacionará esto con el puntaje promedio en el campo y en la ciudad? Entonces aquí preguntamos, ¿qué preguntamos aquí? ¿Arribita? ¿O es la misma pregunta? Ah, aquí, perdón, me confundí. En los estratos bajos predominan los colegios públicos. ¿Se relaciona en algo con esto el rendimiento académico por estrato socioeconómico? Entonces, en los estratos bajos predominan los colegios públicos, ¿sí? ¿Se relaciona en algo con esto el rendimiento académico por estrato socioeconómico? Es decir, si sacáramos el promedio de los estudiantes por su estrato socioeconómico, por el nivel socioeconómico de las familias, entonces, ¿cómo nos daría? ¿Dónde se presentarían los puntajes mayores? ¿En los estratos altos, en los estratos medios o en los estratos bajos? ¿Y cómo podríamos conectar esa interpretación con el hecho de que la mayoría de colegios que están en la zona rural son públicos? Entonces, podríamos pensar que si les va mal y que si el Estado es el que está haciendo presencia, prestando la educación en esas ciudades, en esos municipios, pues quiere decir que efectivamente la educación no está haciendo una brecha para suprimir las diferencias que existen entre el campo y la ciudad, ni para disminuir las brechas entre ricos y pobres, sino que sirve antes para acentuarlas, ¿sí? Sirve para acentuarlas, para motivarlas, para seguir que se siga notando la diferencia que viene en el campo o en la ciudad, de un estrato alto, de un estrato bajo. ¿Por qué? Porque a mí me va a ir mejor, porque la educación que presta el sector privado es mejor, entonces, o que los profesores son mejores, más capacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría armar como sus propias conjeturas, ¿sí? Entonces, hasta aquí iba la primera parte. No sé si alguno tenga algún comentario Ay, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Ah, es que no me salía aquí en rojo yo, ay Dios. Bueno, entonces, no sé si tienen algún comentario con respecto a esta primera parte de las tablas dinámicas. Si me pueden compartir la inquietud o cómo les fue, qué tuvieron bien, qué tuvieron mal. Pues, profe, una pregunta. O sea, Dime. pues es que a mí sinceramente me quedó mucho mal, muy mal. Pero Ok. digamos, digamos, arreglando todo esto,
¿Se puede volver a subir el archivo o Mm, claro, Santiago. Perdón, es que parece que no he almorzado. Mm, aquí, aquí se puede, claro, o sea, el objetivo de que ustedes hayan subido el trabajo por primera vez es que yo pueda ver qué fue lo que ustedes hicieron, ¿sí? Y el hecho de que ustedes puedan subir una segunda versión constituye como tal ya otra parte de la nota. De hecho, la nota final. O sea, fíjense que desde la Profe, práctica 2, yo no les voy a calificar la primera subida, la práctica 2, no les voy a calificar que esté bien o que esté mal. Les voy a calificar hasta donde hicieron, hasta donde intentaron hacer, ¿sí? Que esté bien, que esté mal, que esté súper mal, como dice Santiago, no me tiene sin cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo es qué tanto uso hicieron ustedes de la herramienta, que era lo que yo quería, que lo trabajaran individualmente para que ustedes vieran qué es lo que estoy pudiendo hacer, ¿sí? Ahora, evidentemente, ya cuando corrijamos todo y solucionemos todas las dudas que se dan con respecto a la práctica, la volvamos a volver a subir y esa va a ser una segunda nota, ¿sí? Y esa nota entonces ya va a estar evidentemente, yo voy a calificar que esté, no solamente que esté bien, sino que esté terminada. Entonces, en eso radica la importancia de que ustedes luego retomen la clase, el video, los apuntes que tomaron para corregir la práctica, ¿sí? Porque pues el objetivo es que la puedan hacer bien. vale, O sea, profe, pero bien? entonces, en esas necesidades, profe, ¿cuándo tendríamos que subirlo corregido? No sé, Felipe, porque no sé hasta dónde lleguemos hoy. No sé. Ah, ok. profe, digamos, respecto a mi práctica, como que, o sea, yo lo estaba haciendo como bien, digamos, las tablas, pero digamos, yo no supe cómo lo del porcentaje, o sea, colocarlo en porcentaje. Ok, ok. Espérame que es O que sea, está pasando un yo avión y todo, no te escucho. Espérate que es que está pasando un avión. Yo creo que ya. Háblame a ver si te escucho. digamos, como que, digamos, yo, digamos, lo que tú estás haciendo, como que yo todo lo hice, o sea, todo lo hice, o sea, sí bien, pero digamos, Sí. a la hora, digamos, de colocar el porcentaje, ahí yo me perdí. Entonces yo dije como el primer valor, ¿sí me entiendes? Antes de pasarlo a porcentaje. Ok, pero ya viste cómo se pasan. Sí, 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 ya vi, pero digamos, yo haciendo la práctica no pude, o sea, no pude, profe, no, me quedó. Ok. Entonces yo lo dejé como con el número normal y ahí coloqué ese porcentaje, pero pues Ah, ya ok. viendo, ya sé cómo pasarlo. Ok, ok. O sea, Listo. yo coloqué el primer numerito que da y tú después lo colocas a porcentaje y ahí te da otro Te número que dan es como el... 1000%, 150%, Sí, así, así cosas súper me grandes. daba, sí, 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 eso. Bueno, cuidado con Sí, sí, eso, sí, eso. porque Yo lo coloqué así. los porcentajes surgen de dividir una parte en la totalidad. ¿Listo? Surgen de dividir una parte en la totalidad. Una parte en total. Entonces, ¿qué porcentaje? Profe, y también, digamos, en la parte del punto, no sé, creo que es el siguiente al 8 bueno, como que en la tercera parte, Sí. la parte de moda mediana, como que tampoco lo pude hacer porque no parecía, o sea, no sabía como de los datos de qué sacarlo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, ahí también me confundí, entonces pues Ok, ok. me Listo. confundí. Listo, listo. Entonces, para eso lo estamos solucionando aquí. O sea, no sé cuándo lo vayamos a entregar terminada, porque la idea es que la socialicemos toda. Porque si ustedes se dan cuenta, este es un trabajo, pues, que nos llevó tiempo, nos llevó esfuerzo hacerlo, ¿sí? Porque es largo, o sea, yo no lo niego, es largo, ¿sí? Pero si ustedes lo interiorizan y lo corrigen y todo, van a haber aprendido muchísimo después de esta práctica. Entonces, la idea es que es guiarlos y darles sí, guiarlos en el desarrollo y decir, bueno, esto se hace así, esto les quedó bien, esto les quedó mal, y que ustedes vayan viendo en qué fue lo que fallaron. Ese es el objetivo de esta partecita. Entonces, si les quedó súper mal, si está terrible, mejor dicho, qué pena que digan ustedes no tienen vuelta ese trabajo, no hay ningún problema. O sea, yo lo que quiero ver es hasta dónde hicieron y también quiero mirar qué errores cometieron, porque en la medida en que yo conozco los errores que ustedes cometen, reconozco otras maneras de explicarles mejor las cosas, ¿sí? No es que si quedó mal, listo, cero, no, quiero ver qué fue lo que se les dificultó hacer para yo tener nuevas herramientas para explicarle mejor. Bueno, entonces, sí, 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 para que teníamos una mano arriba, creo que era Valentina, ¿o quién era? Sí, profe, era yo que te iba a preguntar eso
pues de pronto en la próxima clase sí le vamos a hablar, pero pues ya. ¿Qué vamos a hablar de qué? La de terminar esto, la de la Mm, práctica. no, o sea, la subimos cuando ya la hayamos corregido toda. Sí, y hayamos solucionado las dudas y hayamos mejorado la versión que subimos a Blackboard. Ok, profe. Profe, otra cosita. Es que te acuerdas que tocaba cambiar como el ancho de yo no sé qué en las gráficas. Ah, sí. Solo Sí, se pero hace en el histograma, ¿cierto? O también se hacen en las otras gráficas, no. no, solo en el histograma. Ok, listo. Gracias, profe. Listo, pero ya voy con ese, Jessica, dime, Jessica. Profe, yo todavía tengo como dificultades para reconocer en qué momento el porcentaje afecta o filas o columnas. Ok, listo. A ver, ¿qué ejemplo tomo por aquí? Voy a tomar el 4. Espérate a ver si tomo el 4 o qué tomo. Una que sea sencillita de interpretar. Tomemos la 3, digamos. ¿Qué porcentaje de instituciones públicas y privadas hay por municipio? ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá el municipio o la ciudad, lo que sea, ciudad. Y vamos a poner sector, público o privado. Y aquí en valores, pues ya sabemos, ciudad o sector, la que sea, porque es la misma variable. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿no? Aquí. Ay, perdón, de nuevo. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, Jessica y el que tenga más dudas respecto a esto. Estamos diciendo, tengo 3 tipos de totales. Tengo unos totales que son estos de acá, que son unos totales horizontales, ¿sí? O sea, surgen de realizar una sumatoria horizontal. Y aquí tengo unos totales que surgen de realizar una sumatoria vertical. Ahora, ya sabemos que para hallar un porcentaje, entonces tenemos por aquí, voy a ponerte un ejemplo paralelo. Mujeres, hombres, ¿sí? Entonces, te lo voy a poner por aquí al ladito. Por acá. Mujeres y hombres. Entonces tenemos que el total, que hay un total de 12 mujeres en un grupo y un total de 19 hombres, ¿sí? En total, ¿cuántas personas hay en el grupo? Entonces sumamos estos dos. Y nos da que son 31 personas. En total somos 31. Si yo pregunto, ¿qué porcentaje del total de personas son mujeres y qué porcentaje del total de personas son hombres? Entonces, ¿yo qué haría? Yo divido una parte en su totalidad. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que de las 31 personas, 12 son mujeres. ¿Y eso a qué porcentaje equivale? Al 38%, 39% aproximadamente. ¿Qué porcentaje son hombres? La parte en la totalidad. Entonces, decimos el 61%. Y listo, perfecto. Aproximadamente 61.3. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Para un 100% de las personas. Uy, para un 100%. Espérense un segundito. Para un 100%. Uy, ¿cómo así? 100%. Bueno, entonces Jessica, pregunta para Jessica. Ya te dije que son los 3 totales, ¿no? Este es el total de sumar tanto horizontal. Entonces, si sumo verticalmente estos totales horizontales, me da 2018. Y si sumo horizontalmente estos totales verticales, también me da 2018, porque es el total de observaciones. Ahora, aquí tú tienes, ocultemos estas dos. Ocultar. No puedo ocultar el total general. Aquí tú tienes que en apartado hay 29 instituciones educativas. En apartado, una suma horizontal. Y aquí en 1305 tienes el total de instituciones que son privadas, ¿sí? Ahora, si yo te pregunto, Jessica, voy a poner por aquí el blog de notas. ¿Dónde está mi blogcito? Si yo te pregunto lo siguiente, yo te digo lo siguiente. Para Jessica, entonces, ¿qué porcentaje de las instituciones educativas que hay en apartado son privadas?
Entonces, Jessica, ¿cómo harías para responder esta pregunta? De acuerdo a esto que ya te conté acá, de acuerdo a esto. Divido la parte de apartado sobre el total de instituciones privadas. O sea, 9 sobre 1305. ¡Uy! No. Mira, ¿qué porcentaje de las instituciones que hay en apartado son privadas? Identifiquemos quién es tu total. Apartado, ¿no? No. Sí, estamos hablando de apartado, ¿sí? Pero ¿de qué variable de apartado? De las privadas. Más o menos, mira. Otra forma de escribir esta pregunta sería la siguiente. ¿Cuántas de las instituciones educativas que hay en apartado son privadas? Son privadas. Otra forma, de todas las IES que hay en apartado, ¿qué porcentaje son privadas? Mira, intenta responder esta última. ¿Cómo harías para responder esta última? Esta de aquí, que es una manera diferente de escribir esta y esta. Que de todas las IES que hay en apartado, ¿qué porcentaje son privadas? ¿Cuál es el total de IES en apartado? Ya, ok, sí, 29. Ya. Y entonces, ¿cómo quedaría? 9 sobre 29. Exactamente. Entonces, ¿cómo es? 9 sobre 29, tú estás dividiendo sobre el total de filas, ¿sí? 9 sobre 29. Entonces, vamos a copiar esto por acá. Esto por aquí. Entonces, modifiquemos esta. No, esta dejémosla aquí, modifiquemos esta. Entonces, aquí tú, ¿qué le vas a pedir? Para responder esta pregunta, tú le vas a decir que te muestre como el porcentaje del total de filas. De filas. Y listo. Ya te dice, este 9, que es el total privadas que de todas las que hay en apartado, hay 9 que son privadas. Es decir, 9 sobre 29, tú ya me lo dijiste. ¿Y eso cuánto nos da? 31.303%. En cambio, si dividiéramos, por ejemplo, 20 sobre 29, nos daría 68%. Casi 69. Que esto es distinto a preguntarte esto. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las IE, de las instituciones educativas privadas, están en apartado? Esta es distinta. Uy, qué. Entonces, ¿cómo respondes esta última? Querida Jessica. ¿No es el 31? ¿Cómo? O sea, ¿no sigue siendo, no es el mismo 31? No, señorita. Es una pregunta distinta. Mira, te la voy a enfocar. ¿Qué porcentaje de las IES privadas están en apartado? Exactamente. De todas las privadas, o sea, de las 1.305 que son privadas, que este 1.305 surge de sumar esto, ¿qué porcentaje están en apartado? Entonces, yo sé que 9 son en apartado. ¿9 de cuántas? De 1.305. Aquí lo que yo necesitaría es porcentaje del total de columnas. Ok, sí. Porcentaje del total de columnas. Y listo. Oh, espérate que no cambió. Sí, ya cambió. Pero esa es la que copiaste. Ah, la puse aquí abajo. Sí. Entonces ya, listo. Pero entonces ven que yo quiero poner esto para que no nos quede normal, porque luego, o sea, para que tengamos esto acá y nos bien cambiemos esta, que es la que hemos estado modificando. Porcentaje del total de columnas. ¿Ves? Entonces ya cambia el 100%. El 100% cambia. Y se me ubica acá. Entonces digo, de todas las que están, que son privadas, ¿qué porcentaje está en apartado? 9 sobre 1.305. ¿Y eso a qué equivale? 0.69. ¿Sí?
Entonces, el todo es que nosotros vamos a identificar bien quién es nuestra parte y quién es nuestra totalidad. Es eso. Listo. Si yo te preguntara, por ejemplo, y enfócate en esta, ya no mires la de arriba. Entonces yo te preguntara, por ejemplo, borramos esto, y dijéramos, ¿qué porcentaje de las IE que hay en Medellín, ¡ay, me falla la tilde! ¡Ay, Jesucristo! En Medellín son privadas. Ah, no, son públicas, como para variar. Son públicas. Ok. ¿Qué porcentaje de las IE que hay en Medellín son públicas? Entonces pongamos por aquí. Vamos a bajar aquí. Eso, Bueno. iba a decir. Listo, entonces, qué nervios, Entonces, qué nervios. Mentira, entonces, ¿qué por cuéntanos, Jessica? ¿Cómo haríamos? entonces, mi totalidad son las públicas. No, Parte, ¿no? no, porque mira, decimos, ¿qué porcentaje de las que hay en Medellín? O sea, de todas las que hay en Medellín. Ah, pues madre, sí, qué Es que es como es que sabes que siento que es como la forma en la que interpretas la pregunta. Yo creo, sí. Sí, es la forma en la que interpretas la pregunta, estoy dándome cuenta de eso. Mira, cuando tengas estas dudas, tú mira otra forma de expresar la pregunta. Listo. Mira otra forma de expresar la pregunta y ya sales. Entonces, ¿qué otra forma de expresar la pregunta sería? Porque digamos que el tema de las totalidades y de cómo sacas el porcentaje lo sabes. Y justamente lo que no sabes es lo que nos dijiste. Si es porcentaje, fila o columna. Entonces, Claro. simplemente reescribes la pregunta de acuerdo a una, valga la redundancia, escritura o interpretación que te sirva. Entonces, Listo. ¿qué porcentaje de las IEs que hay en Medellín son públicas? Es lo mismo que decir, de todas las IE que hay en Medellín, ¿qué porcentaje son públicas? Ok, de todas IEs que hay en Medellín. Entonces mi totalidad son las de Medellín. Las de Medellín, Y ya sales de la duda. Pero Sí. pues es la forma en la que interpretas. Entonces, interiorízalo y ahorita te lo voy a preguntar. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que esas dudas, por ejemplo, que tuvo Jessica, eran las dudas que yo espero que ustedes logren aclarar al final de esta práctica. ¿Sí? O sea, que ya sé si son filas, si son columnas, porque se entrenaron trabajando en eso en la práctica. Ahorita ya retomamos otra vez ese tema más tardecito, ya cuando refresquen su cerebro de eso. Bueno, muy bien. Entonces, eso en cuanto a la primera parte, que solucionamos esas dudas y espero que al final ya esté eso más clarito cuando estemos terminando la práctica. Ahora, en esta segunda parte teníamos que comenzar por activar la opción de análisis de datos. Hay algunos compus que ya la traían incorporada, había otros compus que no. Entonces tocaba simplemente activarla y era muy sencillo, decíamos simplemente seguíamos los siguientes pasos. Archivo, opciones, complementos. Entonces yo me iba por aquí a mi Excel, ¿sí? Y yo iba a archivo, al final opciones y al final iba donde dice complementos. Complementos. Y aquí abajito él me decía complementos de Excel. Y yo le decía, bueno, ir. Y él me abría esto. Entonces yo le pedía, oye, dame las herramientas para análisis, que son las que necesitamos para hacer análisis de datos en Excel. Y le damos a aceptar. Una preguntita, ¿ustedes me están oyendo bien a mí o me pongo micrófono? Súper bien, profe. Sí, bueno, es que no me gusta ponerme. Sí, profe, te escucho bien. Ok, es que no me gusta ponerme estos audífonos. Estar hablando así. Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿cómo sabía yo que mi herramienta de análisis de datos está activa? Porque yo veo la pestañita donde dice datos y en esta parte de aquí dice, en la partecita donde dice análisis, sale análisis de datos. ¿Listo? Bueno, ya. Entonces la activamos, todo el tema. Y dado el caso de que en algún compu que ustedes estén no esté activa, ustedes ya saben cómo se activa. Bueno, acá estaba como tal los pasos que íbamos a dar. Bueno, entonces decíamos, una vez hemos activado las herramientas para análisis, nos dirigimos a la parte superior, a datos,
análisis de datos e histograma. O sea, aquí no había pierde con este histograma, ¿sí? Entonces, aquí decíamos, estamos en nuestra base, por aquí. Ay, espérense que a mí me dijeron que para mis clases yo tenía que usar, espérense que me acabo de acordar ahora que veo la página de la universidad. Ay, no, les quité mi video. Espérense, creo que me ven a mí. Bueno, hola, otra vez yo. Me dijeron que tenía que usar uno de estos y yo los estaba mirando ahorita. ¿Dónde están esos que me mandaron? ¿Es este? Creo que es este. ¿O este? ¿Cuál pongo? Los patos. Dejemos este. Listo. Ahí ven mi fondo de la Zambuena. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, está bien. profe. Listo. Entonces, volviendo acá. Muy bien. Entonces, veníamos por acá. Veníamos por aquí. Entonces, decíamos, vamos a crear un histograma de distribución de frecuencias. Entonces, estábamos en nuestra basecita de datos y ya. Entonces, estamos aquí en la base. ¿Listo? Ay, espérense. Bueno, entonces estábamos acá en nuestra base de datos. ¿Listo? Y nos decía, vamos donde dice, bueno, ¿cuál es la instrucción que les di? Decía, histograma, y aquí se nos abría esta pestañita. Y decía, en rango de entrada vamos a seleccionar los puntajes de cada uno de los municipios seleccionados. En rango de clases no le daremos ningún valor. Seleccionamos la opción rótulos única y exclusivamente si hemos ingresado el título de la columna dentro del rango de entrada. En opciones de salida seleccionamos en una hoja nueva y le pedimos crear gráfico. Y aquí esto que no lo puse en rojo como por no ser tan alarmante, pero eso es supremamente importante. Importante organizar la base de datos en orden alfabético por nombre de municipio para evitar valores intermedios. Entonces, ¿cómo se hacía eso? ¿Y a qué me refiero con valores intermedios? Les voy a mostrar, les voy a proyectar la primera base, la gigante, la grandota, la del total nacional, que es esta prueba a saber. Ignoren esto que son cálculos que yo estaba haciendo un día que estaba trabajando aquí en cosas mías. Bueno, entonces, imagínense lo que acabo de ocultar. Bueno, entonces imagínense que esta base está así, ¿sí? Si yo filtrara por Medellín, por ejemplo, si yo filtrara más bien por apartado, vamos a filtrar por apartado. Apartado, ¿sí? Por acá. Entonces, yo sé que tengo un filtro aplicado por varias cosas. Primero, aquí donde dice ordenar y filtrar, hay un embudito con una X rojita, ¿bien? Tengan cuidado porque hay veces que Excel no nos lo pone con la X rojita y aún habiendo un filtro aplicado, es que Excel tiene sus mañas. Otra evidencia a favor de que tengo un filtro aplicado es que aquí en la parte izquierda, a mí porque tengo mi compu en tono gris oscuro, me sale como con unos números en azul como celeste, ¿sí? A ustedes les sale azul oscuro o verde según el tema que tengan. El caso es que los números de las filas salen con unos colores especiales. Eso me indica que tengo un filtro. Otra cosa que me indica que tengo un filtro aplicado, que las filas no van secuenciales. Por ejemplo, en 62 hay un salto a la fila 1503. ¿Por qué? Porque dentro de la 62 y la 1503 no había registro por ningún lado de apartado. ¿Sí? Entonces, ella es lo que hace, los oculta y los encierra y aún habiendo cosas de apartado no me las muestra. Entonces, entre esos dos valores no había nada de apartado. La celda 62 y de ahí para abajo Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, etcétera, hasta que en 1503 encontró nuevamente un apartado. ¿Qué pasa? Si yo vengo aquí súper juicioso a hacer el procedimiento que les dije, yo vengo por aquí, análisis de datos, ¿listo? Y voy donde dice histograma y le doy a aceptar. Cuando ustedes meten aquí introducen en rango de entrada, por ejemplo, el puntaje, lo toman aquí con el rótulo en la primera fila, o sea, el título laboral en la primera fila, y cogen de aquí para abajo cuando la base está presentando valores intermedios, o sea, lo que pasa aquí, que salta de 62 a 1503, de 1503 a 1529, aquí hay unos valores que están ocultos, ¿listo? Y si esos valores están ocultos, cuando yo los introduzco en el rango de entrada, le estoy dando la orden a Excel de que también los tome.
así están ocultos, porque Excel hace todo lo que yo le pida. Entonces, están ocultos, no importa porque tú me diste un rango de entrada que los incluía. Entonces, los toma todos. Entonces, yo soy muy desprevenida, entonces lo voy a crear así. Supongamos que soy desprevenida y que no leí la práctica juiciosa. Entonces, yo le digo que sí, que tome los rótulos porque esa parte sí la leí. Entonces, pongo los rótulos aquí y le digo que me lo ponga, que me ponga en una hoja nueva y que me cree el gráfico. Listo, y le doy a aceptar. Y el histograma que me saca. Y yo, ay, por fin, listo, me salió mi histograma, puedo decir yo súper desprevenido. Error. Primer error. ¿Por qué estoy en un error? Si yo sumo la totalidad de observaciones que hay en este histograma de frecuencias, me da que tengo, que esto corresponde a un total de, espérense porque es que no puedo mover esto, que esto corresponde a un total de 10.295 instituciones educativas. O sea, en este histograma de distribución de frecuencias se están mostrando datos para 10.295 instituciones. Aquí dice en suma, o sea, estoy sumando toda la frecuencia. Es cuando nosotros sumábamos, por ejemplo, esto. Cuando sumábamos esto. Esto, ¿sí? En el comedor comunitario de nuestros niños nos daba 120, por acá, ¿sí? Pero entonces, es esto mismo. Yo lo sumo acá. Entonces, sí, hay 10.295 colegios. Pero yo les pregunto, ¿cuántos colegios habían apartado? 29. Vamos a ver, me llevo esto. Espérense que es que esa barrita de Zoom no me deja vivir en mi clase en paz. Entonces, si yo me iba a mi hoja de respuestas y yo miraba cuántas instituciones habían apartado, me salía que eran 29. Entonces, ¿por qué rayos cuando tengo mi histograma de frecuencias me dan 10.295? Pues justamente por eso, porque yo tomé los valores intermedios. ¿Dónde está? Mi base, ¿sí? Justamente porque tomé los valores intermedios. Entonces, para evitar esto, el consejo que les di en la práctica fue, organicen la base en orden alfabético, según nombre del municipio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo organizan en orden alfabético, él organiza de la A a la Z o de la Z a la A, como ustedes le piden. Y en ese sentido, el bloque de cada ciudad me va a quedar junto, porque es un mismo nombre. Entonces, el orden alfabético se mantiene. Entonces, apartado Medellín, Bogotá, me salen en bloques. Y si yo filtro por bloques, ya no voy a tener valores intermedios, porque van a estar todos seguiditos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues lo que teníamos que hacer era organizar la base de datos en orden alfabético por ciudad. Ahora, si ustedes hicieron esto que les vamos a mostrar a continuación, es un error terrible. Entonces, bueno, entonces voy a organizar por ciudad. Entonces, pues voy a seleccionar aquí ciudad. Solamente voy a seleccionar ciudad y voy a decirle que me la ordene. Aquí en datos, ordenar y filtrar, digo ordenar. Y él me dice, ¿quieres ampliar la selección? Y yo digo, no, continúa como estás. Y le digo ordenar. Entonces, él me tomó automáticamente que me va a organizar esto. ¿Listo? Esto es lo que él me va a organizar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo llego a mover esto, miren que para el primer colegio reportado es el Instituto de Campo Amor, creo que es, muestren a ver. Sí, la Salle de Campo Amor, listo. Entonces yo le digo, ordéname esto. Y le dije, amplíame la selección, pero fui muy descuidado. Y le dije, bueno, yo sé que en Campo Amor está en Medellín y el puntaje es de 343. Y el segundo en la lista es 228. Y yo, bueno, está bien. Entonces la profe dijo que fuera por ciudad, ¿no? Entonces vamos a con la ciudad. Y entonces aquí en valores de celda le voy a decir que entonces le digo que me organice de la A a la Z. Miren lo que va a pasar. Me revolcó la base. Me la revuelca. ¿Listo? ¿Y qué me pone primero? Por orden alfabético. A, B, Jorral. A, B, Jorral. A, B, Abrego. Y me las ubica. Pero ¿qué pasa? Yo cometí el peor error. ¿Por qué? Porque yo perdí la sincronía que se estaba manteniendo. Yo perdí la sincronía que se estaba manejando acá. Fíjense que el primer puntaje era 343, que era para Campo Amor. El 228 era para la siguiente de Campo Amor, para la siguiente que venía de Campo Amor. Y ahora, yo como no seleccioné toda la base de datos junta para que me la organice en conjunto, perdí la correspondencia del puntaje con la institución que era. Entonces, eso es un error que cometen muchos los estudiantes cuando están trabajando análisis de datos y en general la gente. Entonces, para yo cerciorarme que la está organizando toda súper bien, pues primero que todo, aquí hagan de cuenta que no tienen valores ocultos. O sea, que no hay celdas ocultas. Yo aquí las tengo unas ocultas, vamos a ver qué hay. Voy a borrar esto, no sé, esto lo hice un día que estaba trabajando en otra cosa. Bueno, entonces,
para seleccionarla toda, completamente toda, entonces, y no perder la correspondencia, simplemente, ya saben, control shift hacia la derecha y hacia abajo, ya tengo toda seleccionada. En ese orden de ideas, si yo la muevo y organizo en orden alfabético, entonces ella ya me va a mover todo, o sea, con sus respectivas correspondencias, las va a mover, las va a subir de acuerdo al orden alfabético que yo le haya dicho que lo haga. Entonces, por aquí dice ordenar, 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 y él me identifica que la primera columna, la primera fila, perdón, es el nombre de la variable. Y él me dice, bueno, ¿por qué quieres organizar? ¿Quieres organizar por el número de participantes o por puntaje? Si yo le dijera por puntaje, miren que él me ofrece organizarlo de menor a mayor. Pues yo no quiero eso, yo quiero simplemente que me los organice por ciudad. O también de mayor a menor. Puede ser, él hace lo que yo le pida. Pero no, yo dije que por ciudad, entonces de la A a la Z o de la Z a la A, como ustedes quieran. Entonces de la A a la Z y le decimos aceptar. Y la revuelco, la revuelca, o sea, la mueve toda. Entonces, por aquí ya tengo que abejorral y tengo los puntajes asociados a cada uno de los de abejorral. O sea, no le asigné a un colegio un puntaje que no le correspondía en medio de mi despiste, ¿sí? Entonces, eso era importante para organizar nuestras basecitas. Una vez organizábamos nuestras bases, los histogramas nos daban así. Miren, el de apartado nos daba de esta manera. Esta flechita roja, y ya ahorita les muestro cómo se inserta, ¿sí? Vamos paso a paso. Entonces, en el histograma de apartado me tomaba esta medida. Y ahora voy con la pregunta que me hizo Valentina ahorita. Yo me dijo, profe, ¿cómo decíamos para poner esto más grandecito? Le dábamos doble clic y en ancho del rango le dábamos 0%. 0% le dabas. ¿Listo? Y este ponían ya más gorditas. El de Bogotá, ¿cómo nos daba? Así. El de Buenaventura, así. El de Cartagena. El de Medellín. El de los 5 municipios o 5 ciudades junticas, así nos daba, ¿sí? Ahora, a cada histograma creo que decíamos que le teníamos que insertar su distribución de frecuencias, y cada histograma debe ir acompañado de su polígono de frecuencias, ¿sí? Entonces, ese polígono de frecuencias es la lineecita moradita que ustedes ya sabían cómo crear a partir del estudio de la práctica del ejercicio del primer corte, lo que hicimos en el primer corte. Ya cada uno sabía cómo ponerle ese polígono de frecuencias a su histograma, ¿sí? Entonces ya lo íbamos poniendo, íbamos puliendo todo el tema. ¿Y qué más decía la práctica? La práctica decía, ¿qué podemos observar en ellos de acuerdo al número de participantes por municipio? Decimos, mientras mayor sea el número de observaciones, más suavizado será nuestro polígono de frecuencias e irá tomando cada vez más una forma de campana. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en apartado era la que tiene el menor número de instituciones. Yo voy a poner aquí línea suavizada a ver cómo queda. Tiene el menor número de instituciones. Entonces, miren que se me evidencia mucho el número de intervalos, ¿sí? Entonces salen como más rectos. En cambio, acá en esta de Bogotá, que es la que tiene también mayor número de instituciones, ya me sale un poquito más suavizado, ya me sale como más suavizado, ya me va tomando como una formita más de campana, ya se va evidenciando más la tendencia que toman los datos, entonces se van concentrando la mayoría en el centro, y los puntajes muy malos o los puntajes muy buenos, que son los muy malos, están en esta cola del histograma, los muy buenos están en esta otra cola del histograma, ¿sí? Entonces, no todos son tan malos, no todos son tan buenos, todos tienden a ir convergiendo hacia un valor promedio, ¿sí? Y en eso radica que las medidas de tendencia central vengan a estar justamente aquí en el centro, porque están representando a la mayoría. Y si representan a la mayoría, representan a las de mayores frecuencias. Y las mayores frecuencias, según esto, se me están ubicando acá en el centro. Ahora, ustedes me dicen, bueno, profe, ¿y cómo hacemos entonces para que la tendencia central, la media, la mediana y la moda queden en el centro? ¿Cómo hacemos? ¿O cómo hago para que efectivamente la mayoría se ubique en el centro? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, es una cosa muy llamativa de la estadística y de las poblaciones. O sea, es increíble ver cómo se comporta en la realidad los datos cuantitativos. Entonces, casi siempre van a tomar esta forma, y esos son datos reales, ¿sí? Entonces, casi todos estamos en un valor, bueno, yo me incluyo, casi todos están en un valor promedio. Es que él es como una persona del promedio, lo que casi siempre pasa, ¿sí?
Entonces, aquí se van ubicando. Y eso es fabuloso ver, por ejemplo, análisis de variables cuantitativas en poblaciones y vamos a ver que efectivamente toman estos valores. La mayoría de gente tiende hacia el centro, a hacer del promedio, es que ya es como el promedio. Nada fuera de lo normal. Ni muy malo, ni muy bueno. Es como el promedio. Hagan de cuenta. Y acá, entonces, así, ¿listo? Y aquí, entonces, en ese sentido, de esta manera nos iban dando nuestros polígonos. Ahora que el de Buenaventura nos dio un poquito lanzado hacia la izquierda. Bueno, eso ya viene siendo el sesgo, que era otro tema que ustedes me decían que estaban confundidos. ¿Qué hay? ¿Cómo hacía el sesgo, profe? Ya, yo les expliqué un poquito en la práctica, ¿sí? Pero sin embargo, pues igual eso lo tratamos acá, no hay ningún lío, ¿sí? Entonces miren cómo me venían dando. O sea, casi todos se ubican en un valor central. ¿Y cuándo voy a tener un sesgo? ¿Cuándo voy a tener, mejor dicho, cuándo no hay sesgo? Cuando yo trazo una línea, permítanme un segundito. Entonces, ¿cuándo no tengo sesgo? Cuando yo trazo una línea recta por el centro y un lado es el reflejo del otro. Entonces decimos que el cuerpo humano como tal es simétrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si trazáramos una línea recta por la mitad de nosotros, de todos nosotros, una línea recta, una línea vertical, tendríamos que un lado es el reflejo del otro. Eso quiere decir que es algo que es simétrico, ¿sí? Es que ellas son totalmente asimétricas, son totalmente diferentes, son dos personas distintas. ¿Bien? Ya cuando lleguemos a ese punto abordamos el tema del sesgo. Entonces, este como tal era el punto 8. Ahora, ¿por qué posiblemente algunos, no sé, esto sí no lo vi en las que me mostraron, por qué posiblemente algunos, por ejemplo, apartado les daba así? Pues porque no habían organizado la base en orden alfabético. Entonces, si no está organizada en orden alfabético, va a tomar valores intermedios, y no se está mostrando solamente apartado, sino que otros que están por ahí ocultos. Y esa es la importancia de organizar la base en orden alfabético. Bueno, listo. Entonces decíamos, cada histograma con su polígono de frecuencias, listo. Ahora, ¿qué más? Listo. Hasta aquí entonces ya sabíamos. Ahora llegamos a la tercera parte de la práctica. Entonces, aquí, esta la segunda era simplemente análisis de distribuciones de frecuencia para datos cuantitativos. Entonces, fíjense que esta práctica a mí personalmente me gusta mucho porque estábamos trabajando la estadística en todas sus dimensiones. O sea, estamos trabajando un análisis descriptivo de los datos, mirando cómo se comportaba la población en tablas dinámicas, como era una primera caracterización de la población, y aquí ya entramos como tal a hacer las medidas estadísticas puntuales. Esta práctica a mí me parece súper enriquecedora para los que se la toman en serio porque aprenden mucho, ¿sí? Bueno, ahora, en esta tercera parte decíamos, ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central. Importante mantener la base en orden alfabético según municipio para evitar valores intermedios. Las funciones que emplearemos son las siguientes. Para hallar el promedio o media, escribíamos igual promedio o más promedio y ella se me activaba, entonces de pronto Juan Pablo, esta partecita fue la que se te dificultó un poquito. Decíamos, por ejemplo, si yo quiero hallar el promedio que está de apartado, ¿sí? El promedio de apartado entre Juan Pablo y los demás, miren esto. Entonces, voy a borrar esto que fue lo que no debe salir. Entonces, yo iba a mi base, ¿sí? Y filtraba por apartado porque quiero solamente apartado. Entonces, filtro por apartado y yo le digo, bueno, entonces, igual promedio. Promedio. Abro paréntesis. Los argumentos de la función promedio son una serie de números. ¿Y esos números cuáles son? Pues los que le quiero sacar el promedio. ¿Sí? Entonces, promedio paréntesis, entonces me iba a mi base donde tengo filtrada la información y tomaba la variable puntaje, que es a la cual yo le quiero trabajar el promedio, de apartado solamente. Entonces selecciono todo apartado y cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí me da 284.65. Bueno, acá le quitamos los decimales, nos da 285, ¿sí? Apartado, entonces Bogotá, Juan Pablo y los demás, entonces apartado, entonces borro, ahora quiero Bogotá, entonces vengo y muéstrame solo Bogotá, entonces igual, promedio de Bogotá, y entonces yo tomo el promedio,
Listo. Sí, profe, es que yo sabía cómo que tocaba sacarlo de a raíz del puntaje, ¿sí me entiendes? Ah, ok, ok. Yo Ya pues, a eso entendí. era a lo que me refería. Ah, no, pero igual lo estoy Porque digamos, explicando para en que la, vean, no es por porque digamos nada. en la base decía como, ok, ok, ok. Porque es que en la base decía como saca promedio, entonces yo decía como, pero ¿de qué? O ¿De sea, no qué? entiendo si él, no entiendo, ¿sí me entiendes? Ah, ¿Sí me entiendes, ok. profe? Sí, ¿De sí, qué? O sea, sí, sí. de puntaje o de los participantes Ok, o de ya. número de participantes, ¿sí me entiendes? De eso, Sí. O sea, a eso era lo que me refería. había muchas variables Mm, cuantitativas, dices tú. sí, correcto, a eso Ah, me refería, como ok. no sabía a qué tenía que sacarle como el promedio, ¿sí me Mm, entiendes? ¿A qué variable? ya, 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 ya. O sea, el promedio, la mediana y la Sí, moda es del puntaje. Y siempre estamos trabajando con el puntaje. Entonces, de aquí en adelante, ten en cuenta que es puntaje, puntaje, puntaje. ¿Listo? Arribita sí trabajamos con sí, sí, otro. sí, a eso era lo que me refería, Exacto. porque en realidad solo era escribir promedio y, o sea, la fórmula ya lo hacía Excel, Sí. pero no sabía de qué variable era. Ok. Bueno, pero igual no Sería, lo estoy profe. explicando en mala onda, ¿no? O sea, lo estoy explicando para que vean cómo se hacía, no lo estoy explicando en Ah, no, sí, 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 no, 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 sí, sí, sí. todo tranquilo, o sea, estamos aquí aclarando las dudas, ¿sí? Entonces, era con el puntaje, para solucionar dudas, era con el puntaje, dado el caso que Dale, profe, alguien dale, haya dale. tenido el mismo inconveniente. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, ¿Tú subes este video al aula para claro, poder pero verlo si de yo nuevo? subo todos Ay, los sí, videos. porque, porque es que no puedo guardar tanta información. Ah, Entonces me ok. toca repetir el video. Sí, sí, Ok, sí. sí, Dale, profe, no, gracias. no. En el aula virtual están todos los videos que hemos tenido de clases. Ahí están todos, todos, todos para que los consulten. Ahorita, bueno, ahorita se los monto. Bueno, ahorita tipo 10 de la Listo, noche. profe, gracias. Bueno, Gracias. listo, listo. Entonces era promedio, mediana mediana y moda. ¿De quién? Del puntaje promedio, ¿sí? Entonces utilizamos las funciones y volvíamos a nuestra tablita. Entonces simplemente era tomarla, organizada. Ahora, quiero decirles una cosa. Miren que lo único que cambiaba para dar promedio, mediana y moda era la función. Miren que el rango se mantiene. O sea, él está tomando, ¿qué dato está tomando? De la pestañita que dice base, del C2 al C30. Y acá está asignando un promedio desde la pestañita base del C2 al C30. Entonces yo para evitar cosas y para ganar tiempo, ¿qué podría hacer? Yo copio desde aquí arriba la fórmula, copiar, y aquí la pego. Y en vez de promedio pongo mediana, porque es una fórmula distinta aplicada a diferentes datos. ¿Ven? Entonces, conservan el rango y simplemente le cambian la palabrita. Moda, la función. ¿Listo? Hay como un tipcito para que no tengan que hacer, bueno, igual, entonces hice promedio, entonces, ya hice promedio, entonces mediana. Ay, entonces vuelvo y entonces vengo a mi base, entonces vengo, mediana, entonces tomo la mediana. Ay, pero la de apartado, entonces me devuelvo. No, o sea, no pierdan tiempo con eso, sino que ya saben cuál es el rango que toma para apartado, ya saben cuál es el rango que toma para Bogotá, C31 a C1314, ¿sí? O sea, en términos de hojitas, ¿sí? De Bogotá, miren acá, de Bogotá es de 31 hasta 1314, aquí está, 1314, los toma así, ¿sí? Entonces yo ya simplemente copio el rango de los datos que está tomando y le cambio la función, promedio, mediana, moda, ¿listo? Ahora, eso es lo que se refiere aquí. Y decíamos, los argumentos, ok, listo, completamos la tabla del punto 14, que ya lo hicimos. Ahora aquí viene la duda que tenían algunos, decíamos. Las curvas de frecuencia, o sea, los polígonos de frecuencia, pueden tener sesgo positivo o negativo o de cero. Entonces, sesgo es lo mismo que asimetría. ¿Listo? Esto depende de la media y la mediana y de cómo se distribuyan los datos alrededor de ellas. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad, en este primer cuadrito, estamos mostrando un histograma de distribución de frecuencias donde los datos están cargados hacia la parte derecha del gráfico. Y en este segundo están cargados hacia la parte izquierda, ¿sí? Entonces suena chistoso, pero así es la estadística. Cuando los datos se cargan hacia el lado derecho, uno diría, bueno, lado derecho, entonces sesgo positivo. Al contrario, ¿listo? Decimos, lado derecho, entonces sesgo negativo, ¿listo? Y cuando se cargan al lado izquierdo, los datos tienen un sesgo positivo, ¿sí?
Entonces, y cuando los datos cuando se ubican en el centro y uno pasa una línea recta y un lado es el reflejo del otro, decimos que hay asimetría de cero, o sea que es una curva totalmente simétrica. Y cuando nos da algo así, la media es igual a la mediana y eso es igual a la moda. En cambio, en estas, tenemos que cuando es sesgo negativo, la media es menor que la mediana. Y cuando es sesgo positivo, la media es mayor que la mediana, como para saber. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a las medidas, a lo que miramos, en los histogramas generados, decíamos, vamos a determinar si el sesgo de cada distribución es positivo o negativo y completamos la tabla del punto 15. ¿Que cuál era? No me acuerdo. ¿No? Ah, ya, sesgo positivo, positivo, positivo. Entonces, si yo me fuera, por ejemplo, a mirar esto, hacer como un test visual de los histogramas, a ver hacia dónde se me están distribuyendo los datos, pues entonces esto aquí es muy confuso. O sea, tal vez para mí no sea muy claro hacia dónde están los datos lanzándose. De pronto es muy claro para mí en cuál, en Buenaventura. Los datos están cargados hacia la izquierda aquí. Yo sé que es sesgo positivo. Acá están cargados en Medellín hacia la izquierda. Yo sé que es sesgo positivo. Están cargados hacia donde aquí. El test visual me falla porque no lo puedo identificar bien. Entonces, para determinar si algo es positivo o negativo, pues simplemente decimos, el promedio es mayor que la mediana, y aquí le preguntamos, el promedio, espérense, digámosle, entonces, decimos, promedio mayor que la mediana, y él me dice, verdadero. Tu promedio es mayor que la mediana. Simplemente le ponen como una fórmula de lógica, ¿listo? Y bajamos, chan, ¿listo? Él me dice, en apartado, el promedio es mayor que la mediana. Sí, es verdadero. Es como si yo le dijera, ven, dime si esto es igual a esto. Y él me dice, no. Ah, ya entendí cómo funciona. ¿Listo? Entonces me dice, para todas las oportunidades en todos los municipios, el promedio es mayor que la mediana. Entonces, si el promedio es mayor que la mediana, tengo sesgo positivo. Datos cargados hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ahí ya completaría y yo diría, todos tienen sesgo positivo. ¿Listo? Y yo aquí puse, en todas las distribuciones los datos están cargados hacia la izquierda. O en todas las distribuciones el promedio es mayor que la mediana. Serían como dos cosas importantes de resaltar ahí, ¿sí? Ahora decíamos, adicionalmente a esto, vamos a ubicar aproximadamente, con una línea en cada histograma de los puntos 8 al 12, el valor de las tres medidas de tendencia central. Importante destacar que dos puntos. La moda es el punto más alto del histograma. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. La mediana se encuentra en el centro de la distribución. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que la mediana se ubica en el centro de la distribución porque es la mitad de los datos. La mediana es el 50% de mis datos. Entonces está justamente en la mitad de un conjunto de datos ordenado de menor a mayor. El que está en la mitad es la mediana. ¿Listo? Entonces aquí serían estos. Ahora, por lo general, la media se ubica cercana a la mediana, o sea, hacia el centro de la distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que estas tres medidas de tendencia central van a estar gravitando ¿dónde? Acá, en el centro. En el centro de las tres distribuciones, espérense. Acá en el centro de las tres distribuciones es donde van a gravitar estos valores. Por ejemplo, el promedio en apartado nos dio 285. Entonces, ese 285 vendría ubicándose por aquí. ¿Cómo lo insertan ustedes? Con una flechita, con un circulito, como ustedes quieran. Pero eso dije que aproximadamente, no tenía que ser milimétrico porque pues ya sé que no se puede milimétrico. Entonces, por ejemplo, mi promedio en apartado es de 285. ¿Bien? Entonces, el promedio vendría estando acá. ¿Listo? La mediana es 274. Entonces, yo sé que la mediana no va a estar por aquí, ni por acá, sino como que por aquí en el 274, aquí juntico al promedio, aproximadamente. Es que ustedes vean simplemente cómo se ubican. Y la moda es 274. Miren que incluso aquí en apartado la mediana y la moda coinciden absolutamente. Entonces, aquí yo pondría que son estas, media, mediana y moda. Acá las ubico a las tres. ¿Listo? Media, mediana y moda, aquí se están ubicando. En Bogotá, promedio 349. Entonces, no es con una flechita y lo ubicamos donde 349 es como por aquí, en el centro. ¿Ven qué bonito? La mediana 342, muy similar al promedio, por acá. Uy, como por aquí, muy, muy, muy pegadita, muy junta. Y la moda 321,
el dato más alto. Podría estar ubicándose acá, 321, acá, como por aquí, en la parte más alta del histograma, aquí. Entonces, fíjense que, y si hiciéramos este ejercicio con todos, la tendencia central gravita, perdón, aquí en el centro. En el centro empieza a gravitar, ¿sí? Y eso es una cosa importante de ver, que próximo de tendencia central, porque representan lo que es la mayoría. Y la mayoría es ¿quién? Lo que se repite más veces. Y en términos de frecuencias, es las frecuencias más altas. Y en un histograma, ¿dónde están? En el centro. Esa es la conjetura, esa es la cadena de razonamiento. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Listo. Ahora, a partir de este momento, vamos a trabajar con la variable puntaje sin discriminarla por municipios. Entonces, a partir de aquí, ya trabajamos con los 5 municipios punticos. Y aquí se me olvidó decirles una cosa. Aquí donde dice total de 5 municipios, no me vayan, por favor, a hacer. Dime. Dime. ¿No? ¿Aló? Bueno. Entonces, por favor. Ay, no sé si alguien me quiere hablar. Vamos a mutearlos a todos. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto 14, háganme el favor, no vayan a hacer esto porque eso sí sería una vergüenza terrible. Promedio, aquí decimos promedio el total de 5 municipios, no me vayan a hacer esto. ¿Listo? Porque esto es un promedio de los promedios. Y yo no quiero promedio de los promedios. Yo quiero promedio del total nacional, perdón, de los 5 municipios. Entonces, promedio de desde C2 hasta 2019, que son ¿quiénes? En la hoja base, desde C2 hasta C, mira, C2, aquí estamos, hasta C 2019. ¿Listo? Entonces, pilas con ese tema. Bueno, bien. Y como a partir del, ya nos quedan faltando el 16, el 17 y el 18. Entonces, como ya van a ser las 8, vamos a dejar por ahora hasta aquí. O sea, vamos a dejar hasta el punto 14. Y la próxima clase terminamos con el punto número 15. ¿Listo? No sé si tienen de pronto preguntas hasta este momento. Profe, yo tengo una inquietud. Dime. Es que, digamos, ahí en el punto de la segunda parte donde uno colocaba el histograma y el polígono de cada ciudad, yo tengo las mismas imágenes. En ese, yo tengo las mismas imágenes y el polígono me da exactamente igual. Pero, digamos que la frecuencia y las clases sí me dan valores diferentes. ¿Está mal o...? Déjame ver, porque en teoría tendría que darnos igual. Uy, Ya profe, te voy a dejar compartir. es que no puedo porque tengo la clase por el celular y el Excel en el computador. Ay, Diego, yo quiero ver cómo hago. No puedes Yo ya lo monté a mostrarlo. la plataforma. Ah, ok. Miremos Yo todo lo lo tengo que... en la plata. Listo, ya. Ya voy a mirar. Miren todos el trabajo de Diego. Fue lo que nos mostró Diego. Es que no Entonces sé la por voy a qué. abrir aquí. La voy a abrir aquí públicamente. Bueno, Bueno, sí, señora. pero me mandaste un PDF o qué fue lo que me mandaste. No. Oh, bendito. A ver. Ah, sí, por aquí está. Ay, no me va a dejar abrir porque tengo el mismo nombre. Ah, no, sí, aquí está. ¿Es esta, sí? Sí. Bueno. ¿Qué es esto? No, ahí ya me hice mal el Ay, gráfico. Diego, Puse por la Dios. tabla en vez de Ay, gráfico. Dios mío, menos mal, esto no es la versión final. Profe, Ahí. a mí también me pasó exactamente eso. No, ¿qué les pasa? En vez de colocar gráfico, yo coloqué la tabla como la tabla de No, pero ¿cómo se contingencia. les ocurre? Por Dios. Sí, Diego, profe. no me pegues Señora. esto, no me pegue. ¿Dónde están todas los demás ejercicios, Diego? Necesito verlos. ¿Cómo así, profe? O sea, yo entiendo que tú me pegaste todo esto aquí, pero para mí es Sí. importante que tú me muestres todos los procedimientos. O sea, porque tú me pegaste esto como una imagen, ¿sí? Y yo necesito ver, por ejemplo, mira el mío. Mira el mío. Yo tengo muchas hojitas y en cada una de esas hojitas tengo los Ok. procedimientos. Pero si tú me muestras esto de esta manera y además de todo pegado como una imagen, mira que yo no puedo manipular eso. Sí. ¿Ves? Y además que, mira, voy a aprovechar esto para hacerles una corrección. Diego, mira. Dígame. Tú aquí tienes como unas, como no tengo, bueno, varias correcciones con respecto al gráfico. Primero,
tú no hiciste un gráfico para mostrar el título solamente. Mira que el título es muy grande con respecto al gráfico. Te va a mostrar cómo ve esto, comparándolo con el mío. Te va a mostrar una cosita por acá. Este es el de quién? Es el de Buenaventura. Entonces, Buenaventura. Mira cómo se tiene que ver y mira cómo se ve el tuyo. Mira esto. ¿Por qué? Porque tú, la mayoría de tu gráfico, del campo del gráfico, lo está ocupando el título. Entonces, eso sí está como raro. ¿Listo? Ahora, aquí creo que no organizaste bien los datos alfabéticamente porque efectivamente nos dan distintos los datos. Y en cuanto nos dan distintos los intervalos, quiere decir que tomaste unos daticos que no eran. Entonces, creo que sí mejor vuelve a hacerlos y organizar la base. Y también organízame esto. Mira que este gráfico, pues te va a decir, está un poquito desordenado, ¿sí? Quítale estos decimales. Mira, yo te voy a mostrar. Es como si yo mostrara, por ejemplo, a Bogotá con el mundo de decimales. Mira, ¿ves? Un mundo de decimales que no me aportan. Entonces los quitamos y ya. Entonces, porfa, arréglame eso y déjame ver en la práctica, por favor, los procedimientos. Y no me pegues los gráficos como imagen porque no me convence de mucho que digamos. ¿Cómo colocaría los gráficos ahí, profe? Qué pena. Pues como elemento, como gráfico. Mira, así, o sea, mira, como yo lo tengo. Mira, esto no es una imagen, esto está atado a un conjunto de datos donde aquí arriba veo cuál es el rango que está tomando. ¿Ves? Vale, listo, profe. Listo, Pilas profe. con ese tema. Bueno, y cerramos este por acá, de Diego. Listo, ¿quién más tiene preguntas? Ay, Diego, no me deja cerrar ahora. Ya. ¿Quién más tiene preguntas? Con respecto. Yo, pero no como tal del trabajo, sino lo que preguntó mi compañera antes. ¿Será que es posible que nos puedas mostrar como la ruta para llegar a las clases grabadas? Ay, pero por Dios, miren. A ver, ¿cómo hago? Atrás. Miren. Ay, ¿cómo así que ustedes no han visto los videos? Yo se los monto todos los días. A ver. Vamos a nuestra área principal. ¿Listo? Iniciamos aquí donde está el curso. 5223. Estadística descriptiva. Presentación. Bueno, no sé cómo lo manejen ustedes. El caso es que aquí está la presentación del curso, todo el tema. Aquí está mi teléfono por si algún día necesitan llamarme o escribirme, dado el caso. Y entonces, por aquí donde dice presentación, ya estamos aquí, vamos donde dice cortes académicos. ¿Listo? Y en cortes académicos, usted le van a dar clic donde dice segundo corte. Segundo corte. Y aquí hablamos unas generalidades del segundo corte y aquí aparecen video de las sesiones de clase. Entonces sale la del 24 de marzo, la del 7 de abril, la del 15 de abril. Entonces ustedes simplemente copian esto, copiar, y lo ponen acá. Y entonces ahí ya les sale la clase. ¿Listo? Por ejemplo, aquí sale que 7 personas han visto el video. ¿Sí? Y ahí ya les sale el video y todo lo que hemos visto. ¿Sí, Vanessa? O sea, tú no habías visto esta parte nunca, Vanessa. No, es que de hecho ahorita estaba buscando y me metí, fue en el otro, en el que tú habías hecho virtual para nosotros. Ok, no, recuerda que este que está aquí es por si finalmente no aceptaban el tema de la última hora virtual. Que pues, mientras consiguen otro profe, pues me parecía lo más sensato dejarles un curso virtualizado. Este es para la tecnología en finanzas, en cambio este es el que yo hago para el de la clase para ustedes. El que monto y le hago cositas, en cambio este es una cosa que ya virtualicé, pero para otro curso, que era un material que les quería dejar disponible por si acaso yo me iba. Sí, pero acá está este. Este es el definitivo, estadística descriptiva y probabilidad. ¿Listo? Listo, sí, profe, gracias. Listo, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿Qué más preguntas hay? Voy a cerrar este. Bueno, era básicamente eso. Era eso y entonces ya que más o menos tienen los procedimientos, entonces pues arranquen con eso, ¿sí? Y vayan mejorando las cositas que tal vez no les quedaron muy bien.
Y si con esto que hicimos hoy se pudieron aclarar dudas para terminar de pronto la última parte que tal vez no terminaron, entonces, pues lo terminan. Y hasta donde pueden. La próxima clase lo arreglan, pero todavía no les voy a abrir el espacio para que la suban, porque la idea es subirla cuando ya hayamos verificado que todo nos quedó bien. Que nos faltan verificar solamente los últimos punticos. Y ya. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, voy a tener la grabación aquí y cualquier cosa que digan ya no va a quedar registrada. Última palabra. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a ponerla por aquí. Stop recording.